Persona que nos va a venir a hablar de una situación particular que afecta a la provincia de Chiloé y quizás a la industria de este rubro en el país en general. El programa Mosaico, ustedes saben, ¿no es cierto?, se transmite por Canal 45, Telefónica del Sur, desde Concepción a Coyhaique, y por la red de emisoras Imagen 88.3 en la provincia de Chiloé completa. Es decir, la audición de este programa llega a toda la isla de Chiloé. Habitualmente, ¿no es cierto?, son todos los panelistas estables. En esta oportunidad solo me acompaña Marcelo Malagueño Mayra, 3M, ¿cierto?, a quien presento para el programa Mosaico del día de hoy. Marcelo. Buenas tardes, estimados auditores y televidentes. Un día lluvioso, afortunadamente para nuestra provincia, pero no así mal día, porque vamos a terminar con un muy buen programa, con, creo, antecedentes que nos van a generar una perspectiva de una de las actividades más importantes de esta región y la 11ª región, y que tiene también un potencial inmenso para la 12ª región y que tiene una fuerte influencia, curiosamente, también en la 9ª región. ¿Ya? Así es que yo creo que nuestros auditores se van a entusiasmar con un programa interesante, con un invitado que pienso es excepcional y que nos va a hablar adecuadamente del tema. Muy bien. Usted nos ha repetido lo que ha dicho tantas veces y yo lo voy a sacar a colación porque en realidad considero que lo que usted dijo no le pasó a usted. Usted sabe a qué me refiero. Sí. Dígalo, por favor. Yo he estado todo el año invitando a nuestros auditores a vacunarse contra la influenza. Yo me vacuné cuando se abrió la campaña y las últimas 2 semanas he estado resfriado. No sé si me tocó la vacuna vencida o qué, digamos, pero igual invito a nuestros auditores, ahora que las lluvias arrecian, a que se vayan a vacunar, porque esta es una campaña de salud pública, una campaña del Estado, y estas campañas de salud en el Estado de Chile tradicionalmente en los últimos 50 años han dado buenos resultados. No creo que esta sea la excepción. Bueno, así que vayan a vacunarse. Muy bien. Es gratis en todos los consultorios de la provincia. Muy bien. Y queda un poco de invierno todavía. Sí, sin duda. Sí. Probablemente se prolonga hasta el mes de septiembre, dicen, ¿no es cierto? Bueno, aquí nuestro invitado estelar del día de hoy, don Ian Lozano. Él es un hombre de trayectoria profesional en la salmonicultura, fundamentalmente en el área de alimentos, ¿no es cierto?, de la salmonicultura. Así es que este es un tema que estuvo en boga en el mes de mayo, que lo abordamos en 2 o 3 programas de manera bastante extensa. La parte técnica, ¿no es cierto?, probablemente Jan nos podrá contar toda la experiencia que él tiene respecto de esta área, ¿no es cierto?, y de esta materia. Así es que, Jan Lozano, primera vez en el programa. Este programa cumple casi 3 años, ¿no es cierto?, de audición y de difusión en la televisión. Para nosotros es un grato placer poder tenerte aquí en el programa Mosaico, un programa, ¿no es cierto?, diverso, tal como el nombre lo señala, ¿no es cierto?, en los temas y en los invitados. Jan Lozano, bienvenido al programa Mosaico y esperamos sacarte el mejor de los provechos, ¿no es cierto?, en el tema que tú manejas. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Milton, por la invitación. Marcelo, muchas gracias por la invitación. Los felicito primero por tener un programa que informa a la comunidad. Yo creo que es sumamente importante. Y buenas noches, estimados auditores. No estoy muy acostumbrado a estar en programas de radio, por lo tanto, disculpen si acaso en algún momento los olvido, pero sé que están ahí y por lo tanto vamos a tratar de hacer un programa lo más entretenido posible y tratar de hablar un poco de una industria que yo creo que es fundamental hoy día en Chiloé, en la 10ª región, 11ª y 12ª, como dice Marcelo, pero sobre todo es parte de nuestro diario quehacer y de nuestra forma de vivir. Y yo creo que es importante que empecemos a interiorizar qué es lo que es esta industria y de una u otra forma aprendamos a ser parte de ella. Muy bien. La floración de la marea roja que afectó, ¿no es cierto?, gran parte de la 10ª región, particularmente de la provincia de Chiloé al sur, en el mes de mayo, que trajo como consiguiente, ¿no es cierto?, una movilización social bastante fuerte en la provincia en general, con algunos apoyos no menos importantes a nivel país por la misma temática, ¿no es cierto?, que es la industria del salmón, la floración de la marea roja. ¿Cómo afectó esto en el área laboral, ¿no es cierto?, y qué impacto tiene a futuro en el área tuya de la salmonicultura, ¿no es cierto?, y qué perspectivas de futuro tiene esta industria que particularmente hemos debatido aquí y pensado nosotros que, más que decir como se señalaba, ¿no es cierto?, en todas las manifestaciones, que se vayan las salmoneras, ¿no es cierto?, de la provincia. Yo creo que mucha gente necesita las salmoneras de la provincia porque
durante muchos años ha dado fuente laboral variada, ¿no es cierto? Y que es transversal a muchas industrias, incluido el turismo. Sí, claro. A ver, Parte por donde quieras. Primero para ponernos en contexto, yo creo que la floración de algas nocivas, como se denomina la marea roja, pues parte de las algas que tuvimos durante el primer semestre de este año. Son un evento que lamentablemente vemos con más frecuencia. La marea roja, yo estuve algún tiempo en la industria de los mitílidos, y en los choritos veíamos la marea roja con cierta frecuencia, y obviamente es sumamente dañino para la industria y para todas las personas que dependen de una u otra forma principalmente de los bivalvos. El caso de la salmonicultura, tuvimos una floración previa a la marea roja, que fue una alga que era muy dañina especialmente para los salmones y los mataba. Y tuvimos una pérdida muy importante para la industria, de lo cual obviamente que todos nos vemos perjudicados por ello. Y específicamente la marea roja es una floración posterior y que se produce, insisto, por temas principalmente climáticos. Sí. Yo diría que ya la ciencia ha demostrado, con todos los argumentos y todos los estudios que se hicieron, de que no existía la vinculación entre los productos que se botaron, los salmones que se botaron muertos en el mar, con la floración específicamente, sobre todo en el mar interior. Y efectivamente para la industria del salmón es dramático tener este tipo de cosas. Sí. Es dramático para la industria, es dramático para la comunidad, y obviamente la industria del salmón es solidario frente a eso. Yo creo que nadie que que viva en la isla, que conozca la isla, que conozca la décima, o que por último conozca la realidad de cómo vive la gente o las dependencias que tiene, podría estar contento con una cosa como esta. O sea, somos absolutamente solidarios al drama que significó la marea roja, porque entendemos a todos los pequeños mariscadores de orilla fueron terriblemente afectados. Los mariscadores un poco más grandes o más industriales, los mitilicultores, que son en su gran mayoría pequeños artesanales, y los más grandes exactamente igual. O sea, nos fuimos todos afectados. Ahora, efectivamente yo entiendo y encuentro toda la razón de que haya habido una expresión popular para decir, señores, escúchenlo. Porque Chiloé, yo llevo, la verdad, 28 años, hace 28 años atrás llegué a vivir a Chiloé, llegué a vivir a la isla Lemuy. En aquellos años estábamos en los inicios de la industria del salmón y trabajaba además en una planta que procesábamos mariscos, procesábamos distintos tipos de mariscos. Y la evolución de la isla la conozco perfectamente, y no solo la evolución que ha tenido, sino lo poco tomado en cuenta que es la isla. Cada vez que tenemos problemas, cada vez que necesitamos hacer cosas, cada vez que uno necesita escuelas, hospitales, caminos, necesita sistemas de agua, somos absolutamente marginados de lo normal. Aquí es como quien nace más ruido es el que más escucha. Entonces, desde ese punto de vista yo creo que fue absolutamente razonable. Lo poco razonable fue el tiempo que le dimos, porque al final los perjudicados, si uno hace un análisis hoy día, es re fácil hacer los análisis posteriores, ¿eh? Sí. Uno cuando ve después dice, oye, ¿qué fue lo que pasó? Los perjudicados fuimos nosotros mismos. O sea, todos los chilotes, y me incluyo como chilote, porque cuando uno lleva 28 años viviendo en una isla, yo casi me pongo hoy día el gorro de lana y me siento chilote porque he sido parte del desarrollo de esta isla. Y tengo muchos amigos, tengo muy buenos amigos, tengo muy buenas relaciones en la isla, he construido mi vida, mi familia, mis hijos en esta isla. Piensa que he estado más de la mitad de mi vida en la isla de Chiloé, o muy vinculado con la isla de Chiloé, y por lo tanto prácticamente me siento chilote. Entonces yo digo, ¿quiénes fuimos realmente los perjudicados? Los chilotes. Entonces, sí, por tratar de llamar la atención, no nos dimos cuenta, nos disparamos los pies, y hoy día nos vemos perjudicados los chilotes que estamos relacionados con distintas industrias, con más o menos impacto. O sea, hoy día se ve afectado el turismo, se ve afectado el comercio, se ve afectado el transporte, se ve afectado los obreros, los metilicultores, y ¿para qué hablamos de todos los trabajadores? Sí, claro. O sea, porque la medida que no haya actividad,
los más perjudicados siempre son los más pobres, Sí. porque son los que no tienen recursos y que dependen de alguien que los emplee. Y todos somos empleados, ¿no? Yo llevo 28 años aquí siendo empleado de alguna parte del sistema, y por lo tanto, en ese sentido yo digo, nos disparamos en los pies, no supimos manejar esta cosa. Ahora, Cuando dices no supimos manejar, ¿a qué te refieres específicamente? yo creo que deberíamos haber hecho esto con una... no tan encerrados, porque cuando cerramos la isla y reclamamos contra el resto, no dejamos producir y avanzar la producción en la misma isla. En todo el tema de turismo asustamos a los turistas, porque los turistas que habían aquí adentro se asustaron mucho de estar encerrados. Ya vivir en una isla es una Especial, sensación especial. O sea, para mí es muy agradable, pero efectivamente a la gente le gusta poco estar aislado. Entonces, ya estar aislado y estar con la posibilidad de no tener una facilidad de salir cuando se le ocurra, Doblemente aislado. produce una sensación desagradable. Sí. Y se vieron avisos en otros países donde decían, oigan, Sí. no vayan a la isla de Chiloé Correcto. porque pueden haber problemas. La verdad es que los problemas de Chiloé pueden verse en las noticias muy graves, digamos. Pero la gente que estaba ahí eran trabajadores, era gente, o sea, no habían delincuentes. Aquí no hay un problema de delincuencia, pero sí hay un problema de aislación. Y por lo tanto, esa aislación de la isla yo creo que fue perjudicial para nosotros mismos. Sí. No sé. Para fijar, poner las cosas en contexto, la industria del salmón genera ingresos al país del orden de los 4.000 millones de dólares. Es la segunda actividad más importante económica en el país y la primera más importante en el rubro pesquero. O sea, de las exportaciones pesqueras, la más importante es la exportación de salmones. Afecta, digamos, tiene influencia en desde la novena región al sur. Por lo tanto, no es una actividad menor. Y todo aquello que nos afecte o afecte a esa industria, claramente va a afectar a la industria y a la región, en este caso, y a la provincia en particular. Y al país. Al país, sin duda. Y de distintas maneras, porque los 4.000 millones todos pagan impuestos. Sí. ¿Ya? Y generan empleo y todos los que están recibiendo ingresos están gastando, por lo tanto es una cadena que se ve perjudicada si se fallan los engranajes. En esta perspectiva, Jan, ¿cómo tú ves el desarrollo de la actividad tomando en cuenta de que distintos actores han señalado de que se debe limitar la producción y las densidades en los centros? A ver, en general, la industria, esta es una industria que es bastante joven. Es una industria que ha tenido épocas maravillosas de crecimiento y de evolución y donde se ha visto favorecido toda la décima región y las otras regiones que hemos hablado también, pero específicamente la décima región y la Provincia en general. la provincia de Chiloé, que es la zona donde más me ha tocado trabajar. Hoy día, al nivel de actividad que tenemos, lo que ha pasado en el último tiempo es que en general hemos superado la curva de demanda del producto y hemos, por los tamaños que ya tenemos, piense que somos el segundo productor mundial de salmón y tenemos la capacidad de gestión. Los chilenos somos muy empeñosos en nuestros negocios y somos capaces de hacer cosas sorprendentes. Y dentro de esa capacidad lo que hemos visto es que hemos podido crecer y en algunos minutos hemos sobrepasado las demandas naturales de la industria. Y eso nos ha perjudicado. Al principio, hace 10 años atrás, o cuando estábamos partiendo en esta industria, cuando hacíamos este tipo de cosas, no afectábamos la demanda porque era tan grande la demanda y nuestro volumen era tan pequeño que no teníamos un impacto. Hoy día ya efectivamente tenemos algunos impactos y por lo tanto tenemos que ser mucho más cuidadosos en la forma de crecer. Perdona, los impactos, ¿tú te refieres a impactos en el negocio o en el medio ambiente? A ver, primero los impactos, cuando hablo de los volúmenes, estoy hablando de los impactos en el negocio que están afectando los volúmenes demandados y por lo tanto el precio. Y a eso me refiero del negocio, porque al final el precio es lo que manda si el negocio anda bien o anda mal. Y eso es la forma de medir el negocio. Así funciona. Ahora,
Eso hoy día lo que ha pasado es que, como ustedes saben, se produce el bloom, se producen pérdidas de biomasa. Las pérdidas de biomasa, como ya somos importantes en el mundo, Perfecto. produce escasez en el mercado y por lo tanto los precios suben a los niveles que tenemos hoy día. Esos precios son muy buenos y la industria va a empezar a recuperarse. Acuérdense que después de Lisa, la industria del salmón ha pasado casi todos los años perdiendo plata. Y se ha ganado muy poco y por lo tanto ha tenido una inestabilidad bastante importante. Hoy día vemos con muy buenos ojos el futuro de la industria. Y me voy a referir primero al tema económico y después vemos un poco más el tema ambiental. Y por lo tanto, eso asociado a lo que está pasando hoy día, que de alguna forma tenemos regulaciones con respecto a los crecimientos, nos proyectan una tasa de crecimiento bastante estable en el tiempo y esperamos que con esas tasas de crecimiento mantengamos los precios. Ahora, esto es algo que tenemos que estar trabajando permanentemente con la autoridad, porque la autoridad es la que está regulando hoy día los crecimientos y con estas nuevas normativas que se pretenden introducir, lo que dice la autoridad, señores, yo quiero que ustedes crezcan a ciertas tasas razonables para la autoridad en ese minuto. Pero lo que sí tenemos que tener mucho cuidado es que los crecimientos sean de acorde al espacio que se va haciendo en el mercado global. Aquí tenemos que analizar las cosas a nivel global, porque el mercado y hoy día la aldea global que llaman todo, sí. de alguna forma se produce en balance. Si nosotros dejamos de producir, algún país en el mundo va a producir. Y por lo tanto, dejamos plata en la mesa. Sí. Y como chilenos no nos conviene dejar plata en la mesa. Aquí lo que tenemos que entender como chilenos es que nosotros tenemos que crecer a tasa razonable, pero a lo que el mercado permite. Y por lo tanto, ese balance A lo hay que que el mantenerlo mercado permite en cuanto a volumen. en cuanto a volumen para mantener precios altos y un negocio estable en el tiempo. Equilibrar la demanda con la oferta. Claro, porque lo que pasa es que cuando tú tienes desequilibrios en la oferta y la demanda, tienes precios con problemas. Cuando tienes precios con problemas se producen pérdidas en las compañías. Pérdida en las compañías significa pérdida de mano de obra. Y es lo que vemos hoy día, digamos, que cuando las empresas empiezan a tener problemas, empieza el primer fusible que hay ahí, es la mano de obra. No es que cierren, pero bajan el nivel de actividad. Llevábamos tantos años perdiendo plata que las empresas ya venían a una tasa de descenso de siembras para producir menos salmones, porque entendíamos de que la cantidad de volumen en el mercado era excesivo y por lo tanto había que disminuirlo para mejorar los precios. Perfecto. Hagamos una cosa. Pero espérate, eso desde el punto de vista del análisis económico va a poder entender qué es lo que pasa con la industria. Yo creo que aquí hay dos cosas que tenemos que tener súper claras. Me voy a ir al medio ambiente y después voy a ponerme al medio para ver un poco la sustentabilidad de la industria. Cuando me voy al medio ambiente, los salmones son un tremendo fusible del medio ambiente, del ambiente prístino. O sea, tener un ambiente limpio, sin contaminación, es fundamental para que el salmón crezca. El salmón, cuando no tiene buenas condiciones ambientales, se muere. Y lo hemos visto, cuando efectivamente en algún minuto tenemos problemas en algún lugar de producción o de contaminación, y me refiero a contaminaciones que pueden ser de todo tipo, las algas son contaminaciones, cualquier variación en el medio donde se producen mortalidades. A la industria no le conviene que existan mortalidades. Por lo tanto, la industria del salmón es el primero en preocuparse de que el ambiente donde se producen los salmones sea el mejor posible, y además no solo el mejor posible, sino que tiene que conservarlo, porque a cada empresa le asignan un pedazo, le dicen, señor, la concesión, que es como se llama técnicamente, es un lugar donde usted puede producir, y esa concesión usted va a poder producir por una cierta cantidad de años, y por lo tanto hay que cuidarla. Perfecto. Las normas, las reglas, ¿no es cierto? Las leyes en este país han ido evolucionando, es decir, se han ido perfeccionando para que efectivamente esto sea un negocio rentable y haya un equilibrio entre la producción y el medio ambiente. ¿Cómo hacen ustedes para efectivamente controlar y mantener estable un ambiente limpio dentro de las concesiones que es el espacio que ustedes tienen para producir? A ver, nosotros cada vez que vamos a sembrar un centro de cultivo, tenemos varias regulaciones que nos obligan, antes de sembrar, nosotros informamos a la autoridad, le decimos, señores, voy a sembrar un cierto número de peces en un lugar que es la concesión 1. En ese lugar, para poder hacer eso, la autoridad me exige tomar un muestreo de fondo para poder determinar la calidad del fondo. En la medida que hay fauna viviente en el fondo, quiere decir que la calidad es la que corresponde, nativa, y la vida en el fondo, que existan, no sé, camaroncitos, estrellas de mar, etc. Y eso se muestra y dice, señor, este fondo es un fondo apto para producir salmones,
Yo estoy hablando después de que esto lo he hecho muchas veces, o sea, lo he movido, por lo tanto, pero para hacer la siembra siguiente me dicen, señores, usted revise su fondo. Si el fondo está adecuado, me dicen, sí señor, puede producir. Bueno. ¿Por cuánto tiempo? Y si puedo, un ciclo. ¿Cuánto es un ciclo? Un ciclo Hasta depende de la la siguiente especie. cosecha. Depende de la especie, hay especies que son de 12 meses y especies que son de 16 Después meses. viene una temporada de descanso en el lugar. Pero poco. Después de que hago el ciclo de producción, se determinaron que en una concesión no impacta solo la concesión, sino que impactan todas las concesiones que están junto con nosotros. Y por lo tanto le dicen, señores, todos los centros que están en este barrio, que ya es un grupo de concesiones, hagan lo mismo, revisen su fondo. Y los que están con el fondo limpio y en condiciones para producir, pueden sembrar en este ciclo que viene desde este minuto para adelante. Sembramos todos y todas las siembras se producen en el mismo instante o en el mismo periodo, se produce, se cosecha y después de eso se da un periodo de descanso de todo el barrio. Ahora, en la siembra siguiente, dependiendo... Pero vamos por partes. El periodo de descanso, ¿cierto?, entre una cosecha y otra, ¿alcanza para la recuperación del fondo marino? Eso es lo que vamos a valorar en el siguiente. Entonces, lo que se da son 3 meses hoy día de descanso. Y eso es porque con eso se limpia el medio ambiente del superficial y vamos a ver si acaso se limpia el fondo. Se va a limpiar el fondo en la medida que yo no perjudique el fondo. Sí. Entonces, en la siembra siguiente, la autoridad me dice varias cosas. Me dice, primero tome un muestreo de nuevo. Muestre y dígame cómo está el fondo. ¿Cómo varió respecto al anterior? Y si, por lo tanto, si yo perjudiqué el fondo, me dicen, señor, tiene que disminuir la cantidad de peces. Okay. Pero no solo eso, sino que no el tiempo, sino que la cantidad de peces. Correcto. Yo, por ejemplo, puse 1 millón de peces. En siembra siguiente me dice, señor, usted, no me sé la cifra exacta, pero señores, usted está dañando. No, si está dañado no puede sembrar. Pero sí, mirando el ciclo anterior, me dicen, señor, ¿usted qué mortalidad tuvo? Si tuvo mortalidades dentro de rangos normales, bajo el 10%, puede volver a sembrar lo mismo, y suponiendo que el fondo está limpio. Si usted tuvo mortalidades superiores al 10%, que son las escalas nuevas, el 10%, disminuya, porque quiere decir que, aquí no estoy hablando del fondo, estoy hablando de las mortalidades que tú tiene que sembrar menos para que tenga menor mortalidad. Y así hay una escala que va disminuyendo la biomasa de siembra, la cantidad de veces que se siembra, en función de las mortalidades que se produjeron anteriormente, en mi sitio. Pero además de eso, colectivamente en todo el barrio, en función de las mortalidades colectivas que hubieron, también hay restricciones. Por lo tanto, lo que se pretende aquí es que todo el barrio sea sustentable en el tema. Ya. A decir de tus palabras, Ian, la autoridad que tiene que regular la supervisión de esto está funcionando bien y tiene el personal más que suficiente para estar controlándolos a ustedes, ¿no es cierto?, de manera permanente. Milton, lo que pasa es que no solo es eso, sino que la actividad de salmones es una de las actividades, al igual que la de chorito, un poco menos, digamos, pero son una de las actividades más reguladas que tenemos en la industria en general. Sí, pero es que mira, la pregunta va al hecho de desmitificar lo que socialmente la gente opina. Es muy importante. Es muy importante eso, ¿te fijas? Porque mira, hemos llegado a las manifestaciones de mayo, producto de que mucha gente desconoce estas situaciones. Sí, claro. Y el desconocimiento y además, es parte de la ignorancia y hay que despejar eso. Sí, a ver, y yo creo que ahí es sumamente lamentable y no entiendo las intenciones, que exista gente diciendo mentiras definitivamente. O sea, salieron declaraciones con un nivel de violencia y de resentimiento. Yo no sé si es resentimiento, Marcelo, o es intenciones ocultas. Yo creo que hay intenciones ocultas porque no puedo creer que alguien que viva aquí en la zona dé opiniones como eso. O sea, había unos señores que no me acuerdo ni los nombres, digamos, con profesiones que no tenían nada que ver, saliendo como biólogos, dando opiniones de biología, cuando los profesionales chilenos de la academia decían, señores, eso que está diciendo este señor son mentiras. Bueno, ese tipo de cosas lo que hacen es dañar la opinión pública, porque la opinión pública, pasan dos cosas, hay un efecto de la prensa, y que ahí tiene que tomar el guante la prensa, porque es mucho más razonado o mucho más bonito presentar cosas escandalosas, digamos. Entonces las cosas escandalosas venden más, se mueven más rápido en los medios sociales, funcionan con una velocidad tremenda. Discúlpame, Jan, ¿sabes qué creo que falta? Y tú lo dijiste así como tácitamente. Yo creo que a ustedes, como industria salmonera que lleva bastantes años en la provincia particularmente, le falta hacer mayor difusión de esto. Porque mira, si la gente no conoce la información que estás entregando tú, empieza a elucubrar. A creer. Yo creo a creer porque además, claro,
cuando uno trata de rebatir algo que se dijo, digamos, es más difícil. Es la vuelta. Exactamente. No lo dijo al principio. A ver, yo creo que aquí nos faltan cosas que van más allá. Yo creo que cada uno de nosotros, los que estamos involucrados en la industria, cada una de las empresas que están involucradas en la industria, tenemos que hacer que nuestra gente esté orgulloso de ser salmonero. Sí. Lo que pasa es que yo no sé cuál es el susto de decir yo soy salmonero, estoy orgulloso de ser salmonero, estoy orgulloso de la empresa gane plata haciendo una actividad razonable, porque en la medida que gana dinero, ese recurso, hay una parte que va impuesto al tema, pero además hay prosperidad para los trabajadores. O sea, aquí los trabajadores se ven beneficiados siempre en la medida que el negocio es bueno. Y por lo tanto... Pero creo que falta difusión. Sí, yo diría que no es, yo diría que no es difusión. O información, no sé. Es meter a nuestra gente. Yo me acuerdo el paro que se produjo en la isla Chiloé, donde habían trabajadores salmoneros juntos apoyando a otros, que es súper razonable, digamos, y es muy bueno que exista un vínculo y que digamos, señores, somos todos chilotes y queremos que defender la isla. Absolutamente de acuerdo, y con eso solidarizamos con todos ellos. Y habían empresas de la industria, pero prácticamente no se atrevían a decir que eran salmoneros porque existía oye, que las salmoneras se vayan, cuando las salmoneras son los que nos ha dado la actividad y el desarrollo de la isla de los últimos 25 años. Y ahí yo digo, cada uno de nosotros, trabajadores de la industria, tenemos que andar con el gorro orgulloso de ser un salmonero, orgulloso de haberle dado desarrollo a esta isla, orgulloso que el transportista viva o que crezca, que haya crecido gracias a la industria del salmón. ¿Y sabes qué orgulloso que los negocios, los pequeños negocios vivan de la industria. Mira, yo me acuerdo la época que fue el ISA, y los que vivimos en Chiloé vimos lo que fue el ISA. Sí. El transbordador pasaba vacío, sí. Los transportes no se veían, los negocios bajaron la actividad de una forma importante. Los transportistas quebraron. Y se nos olvidó, los transportistas tuvieron que devolver, no tanto, o sea, claro, quebraron, pero tuvieron que devolver los camiones que habían pedido los préstamos. Sí, entonces uno dice, oye, y no solo eso, la gente de las navieras, yo tuve muy de cerca amigos en naviera que les fue muy mal porque les bajó la actividad de un minuto a otro. Y las barcazas quedaron varadas. Entonces a uno se le empieza a olvidar esto. Sí, entonces uno dice, aquí tenemos que acordarnos del impacto que tiene la industria, por eso fue solo la industria del salmón, sí. El impacto que tiene la industria del salmón en nuestra vida cotidiana. Y por lo tanto en vez de decir, oye, esto no es un alero que esté fuera de los chilotes, esto es parte de los chilotes, parte de lo que somos y parte de lo que hemos construido. Y la cultura que hemos construido. Y lo que hemos construido juntos, y esto lo hemos construido juntos. Pero por ejemplo, ¿por qué no se reeditan las Olimpiadas del Salmón, que eran tan bonitas para la comunidad? Sí, absolutamente de acuerdo. Yo hoy día soy parte del directorio de Salmón Chile, y de las cosas que estamos haciendo es viendo cómo volver atrás, cómo volver al origen. No, las cosas buenas. Lo que pasa es que a la vinculación, cómo a través de actividades pueden hacer notar todas las actividades de responsabilidad social, todas las acciones de responsabilidad social que tienen las empresas. No hay que olvidar que en esta mesa, espérate, Jan, no hay que olvidar que en esta mesa, y tú tal vez no lo sabes, cuando se quemó Dimarsa, estuvo el superintendente, el comandante del cuerpo bombero, y dijo de que la empresa que tú diriges había apoyado camiones de aljibe. Pero no solo con camiones de aljibe, sino que con comida, o sea, y se puso sin que nadie le dijera nada. Sí. Y como ustedes se pusieron otras empresas también. Sí. No tenemos que olvidarnos de que hace 32 años la gente se iba a vivir a Punta Arenas o a la Patagonia Argentina, porque acá no habían perspectivas laborales. Las familias se volvieron a juntar a partir de una actividad que era el trabajo. Sí. Y ese trabajo lo dio la industria del salmón. Pero yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Todo tiene bueno y malo, ¿eh? Sin duda. Pero la gente tiene memoria de corto plazo, sí, y no nos podemos olvidar de cómo eran las situaciones hace muchos años atrás. Claro. Y muchos años es una generación. O sea, estamos hablando de la generación de nuestros hijos. Sí, claro. Lo que yo pretendo, quizás interpretando a los auditores y televidentes, es que efectivamente tú nos digas a nosotros como programa Mosaico, ¿no es cierto?, qué es lo que ustedes van a hacer para revertir la imagen. Porque, por ejemplo, a mí particularmente me gustaría decir Salmo Food o la industria, no sé, Biomar auspician. No ponga la competencia. No sé. No ponga. Es que vamos a invitar a Biomar la próxima semana. A Chile. No. Decir, por ejemplo, es sponsor oficial, ¿no es cierto?, durante 5 años consecutivos de la Liga de Básquetbol, del primer equipo del básquetbol chilote. Por ejemplo, ¿sabes por qué? Porque cuando la gente va al gimnasio con 1000, 2000, 3000 personas en Ancud, en Castro, en Quellón,
dice, estos caballeros no solo tributan allá, sino también ponen lucas aquí, digamos. Voy a hacer dos puntos sobre eso. El primero, que Salmo Food siempre ha estado puesto, a lo mejor no con la propaganda que corresponde. El objetivo principal de Salmo Food, y eso es una motivación personal, ha estado en la educación. Siempre nos hemos metido mucho en la educación, nos hemos metido, bueno, tú te acuerdas de cuando estuvimos trabajando en el insular de Achao, hemos trabajado con el capitán Williams de Chonchi, hemos trabajado con el liceo de aquí, o sea, hemos tenido toda una actividad y de hecho nos hemos preocupado de capacitar jóvenes para el futuro, y le hemos dado espacio en la empresa para que hagan práctica. Es algo que permanentemente lo estamos haciendo. Yo creo que además hay que hacer el tema del deporte. Yo estoy de acuerdo contigo, nuestras motivaciones son más culturales que deportivas, pero también yo creo que hay que hacer más cosas. Pero eso no es todo, porque esos son recursos, eso es poner un letrero. Yo creo que aquí lo importante es que cambiemos un poco la mentalidad de nosotros, la mentalidad de decir, mira, lo voy a poner un ejemplo, claro, que tienen que partir de nosotros mismos, de que nuestra gente esté orgullosa de pertenecer a la industria. Esta es una industria que es próspera. Yo hace mucho tiempo atrás, cuando estuve vinculado a la industria de los mitilios, de los choritos, estuve en Nueva Zelanda. Y en esas uno iba a la isla y se encontraba con que la gente andaba con gorros de choritos. Todos los negocios vivían alrededor de los choritos, los restaurantes vivían alrededor de los choritos, y todos son orgullosos de tener la industria del chorito en la isla. Y por lo tanto, aquí yo digo, ¿por qué no somos igual con los choritos, que están haciendo un gran trabajo? A mi Chile está haciendo un gran trabajo al respecto. ¿Y por qué no somos orgullosos de los salmoneros? Y eso es como el temor a pertenecer al lucro, al negocio, a ser parte de una actividad que gana recursos. Pero nadie hace un negocio pensando en que va a perder. Nadie hace un negocio, pero no solo eso. Marcelo dijo una cifra que es súper importante. La industria del salmón vende $4.000 millones al año. Esa es más o menos la venta. De esos $4.000 millones, pongámosle una utilidad. Sabemos que han perdido plata, pero pongámosle una utilidad. Digamos que ganan el 10%. Hay $3.600 millones que quedan en Chile. O sea, no se los damos a nadie más. Y de esos 3.600 hay muchos que quedan aquí en Chiloé. O sea, aquí en Chiloé queda todo el transporte, mucho proceso, mucho alimento, porque muchos alimentos nos compran a nosotros. Hay actividades relacionadas con la industria. Esto no es una facturación cuando uno dice, oye, facturan y esa plata se va, no sé, a empresas internacionales o queda fuera del país. No, señor, esta es una plata que se paga y se mueve en la 10ª, 11ª y 12ª regiones, 8ª y 9ª, digamos. Pero principalmente se mueve aquí. Entonces uno dice, ¿a quién le pagan? Sí, pues al señor que se preocupa de las redes, al señor que hace los fondeos, al señor que hace lavados de cosas, a los señores buzos, a los señores trabajadores, a los lancheros, y a los negocios. Los recursos, después que lo tiene la gente en su bolsillo, va y compra. O sea, si yo no tengo recursos entrando en mi bolsillo, yo no puedo ir al negocio de la esquina a comprar cosas, desde comida en adelante, digamos. Entonces, empezamos a ver que esto es colectivo, no es una cuestión que es la industria del salmón. No, somos todos nosotros y somos donde vivimos y lo que hacemos y por qué vivimos aquí. Perdona, y no, no sé si se te olvidó, pero no nos olvidemos de que en la 9ª región, tú me dirás si estás bien con el número, 9.000 hectáreas se cultivan, que no tienen nada que ver con árboles, que uno ve las noticias que se quemó la maquinaria agrícola del bosque, no sé cuánto, no, agricultura, ¿ya? Que está vinculada a la industria del salmón. Sí, pues es decir, siembra. Tenemos siembra. No estamos hablando de pescados ahí. Tenemos siembra de raps, tenemos siembras de trigo. La industria del salmón, a ver, los alimentos, que el negocio donde yo estoy más metido, son 1.000 millones de toneladas de alimentos. Y de eso, al menos entre el 10 y el 15% es trigo. Entonces, la cantidad de trigo que incrementamos nosotros en la demanda, porque Chile siempre se miraba como triguero para decir, oye, el trigo que se produce es para el pan. Pero realmente apareció una industria que subió en forma importante la producción. Entonces, y eso, claro, es una zona agrícola. Decimos, oye, ¿qué tiene que ver la industria? Oye, la industria salmón está vinculada con la industria agrícola. Toda la industria del servicio, hay una cantidad de vinculaciones tremendas. Por eso es que, mira, a nosotros como programa en algún momento nos hubiese gustado poder entrevistar a dos personas que opinan distinto, porque tú señalabas también en tus palabras, ¿no es cierto?, que muchas personas que no eran biólogos marinos hablaban
tanto o mejor que ellos de algo que no conocían, ¿me entiendes? Sí. Defendiendo no sé qué intereses tampoco lo podemos decir porque nadie sabe. No sabe. Nadie sabe. Para poder no confrontar, sino que debatir ideas en torno a una situación que, insisto, cuando la gente opina sin saber y la gente cree más encima esa opinión, ¿no es cierto?, infundada, lo que crea es un temor. Sí. Un temor que puede ser incluso más peligroso que la propia marea roja o la floración de cualquier tipo de alga o de lisa y todo lo demás. Sí. ¿Te fijas? Entonces, creo, insisto, Ahora, y quiero reiterar lo que he dicho, creo que a la industria del salmón, 25 años en la provincia, le falta mayor difusión de las cosas que hace, en qué está involucrada y a cuántos beneficia con ese involucramiento. Porque, insisto, para poder ponerse la camiseta de la salmonicultura o los mitílidos, hay que saber cuál es la camiseta que te estás poniendo también. Sí, claro. No te vas a poner algo, ¿no es cierto?, sin saber. No, y no solo sin saber, uno tiene que estar convencido de que está en una industria que sea proyectable en el tiempo, que Sí, sea sustentable, sustentable. que sea de alguna forma una industria beneficiosa para Chile, para la región y para el mundo. Sí, claro. Uno no se puede poner el gorro de cualquiera por decir, por lo tanto, aquí hay un tema de concientización y entender y saber lo que pasa. Yo creo que nos falta mucho por hablar de la industria y por entender. Ahora, quiero decir también que no siempre hemos hecho las cosas bien. O sea, esta industria es una industria que nació aquí sin mucho conocimiento de lo que era la industria del salmón, sin mucho conocimiento de lo que era el cultivar salmones. O sea, en Chile es la primera experiencia en cultivo de especies en el mar. Por lo tanto, que cometimos errores, y que hay bolsas en las playas, y que cometimos errores con respecto a los fondos porque no sabíamos alimentar. Hoy día, cuando uno alimenta a los peces, tenemos cámaras debajo de cada una de las jaulas para asegurarnos que no se pierda ni un pellet. No, por dos razones. Y la entrega automatizada del alimento, ¿no es cierto?, a los peces también está de acuerdo a la biomasa que existe, es todo regulado. Está Nadie regulado, te da- es bastante tema de automático, pero hay son dos temas. Uno es que los espacios son limitados y tengo que mantenerlo, y por todas estas regulaciones que hablamos, tengo que preocuparme de mantener lo más limpio posible el medio donde trabajo. También es cierto de que ninguna actividad no modifica el medio, digamos. O sea, cuando uno produce vacuno, modifica el medio. Cuando uno produce cerdo, modifica el medio. O sea, aquí no podemos decir, señor, estoy limpio de polvo y paja. No afecta nada. No te olvides de que Afectamos el medio, pero lo que tenemos que hacer es que afectarlo de una forma que sea sustentable en el tiempo, que no se dañe. O sea, que lo que yo bote, las fecas que yo bote al fondo sean menos que lo que el medio es capaz de absorber para poder sustentarlo. Correcto. Esas son las cosas que tenemos que preocuparnos. Ahora, Y lo en otro- el pasado podemos cometer pero, errores. tú dijiste dos factores. Ah, Uno y el otro, segundo, que no es menor. claro, es que uno tiene que cuidar en la proyección de las empresas. Ninguna empresa se daña a sí mismo. Eso es parte fundamental de cualquier negocio. O sea, yo no trato de dañar el medio donde estoy trabajando. Para perjudicarme. Porque no me paso de leso de estar perjudicándome a mí mismo. Y por lo tanto, ahí me preocupo del sitio donde estoy cultivando. Sí, claro. Y el segundo tema es que si yo boto un pellet al agua, los pellets no son baratos. No. Entonces, cuando piensen que cuando producimos un kilo de salmón, el kilo de salmón hoy día está del orden de costos totales, $3.20, $3.50. La mitad de ese costo es el alimento. Estamos hablando de 3.500 pesos, 4.000 pesos. Sí, claro. ¿Correcto? Sí. La mitad de ese costo, o sea, estamos hablando de entre $1.50, $2, entre 1.000 y 1.500 pesos, Sí. son el alimento. Por lo tanto, nadie quiere botar un pellet que no se lo coman los pescados. Sí. Por eso que estuvimos dispuestos, la industria estuvo dispuesta a poner en cada jaula una cámara y tener una persona revisando cada vez que yo alimento el centro y alimento esa jaula, con una cámara pasa con- mirando que no se pase ni un pellet. Eso yo prefiero alimentar menos que más. Perdona, esto es como la señora que alimentaba a las gallinas, les tiraba maíz, no le tiraba más maíz del que las gallinas Podían comer. Si dejaban de comer, dejaba de alimentar, digamos. Aquí había, no era menor el ejemplo, digamos. Y en eso hemos ido aprendiendo, o sea, hemos ido aprendiendo a través del tiempo cómo hacerlo, cuáles son los factores de conversión efectivos que tenemos, cómo tener las señales de cuándo parar de alimentar. O sea, esto es una empresa en evolución, una empresa de 20 y tantos años, no es una empresa... No es nueva. O sea, es nueva desde el punto de vista de que todos los años aprendemos Pero, cosas nuevas. Perdona, hay un detalle que tiene que ver con el tema del medio ambiente, la contaminación, que es interesante. Hace unos días atrás, la última semana, 2 semanas atrás,
unos investigadores señalaban los resultados de un estudio que estaban haciendo en relación a la contaminación de los pesticidas agrícolas Estaba pensando en la industria, en los mares. en los lagos. Sin duda, eso ya está investigado, pero ahora lo están viendo en los lagos, o sea, en los mares. Porque nosotros nos olvidamos que cada vez que tiramos abono a nuestra tierra, al campo, también ese abono, por efecto de las lluvias, por los relaves, escurre y cae al mar. Entonces, o va al río y del río al mar. Entonces, también hay una contaminación que es silenciosa, que es la que hacemos todos. Sí, pero generalmente la opinión pública ataca lo que es más visual. Porque no la percibe. Porque todos nacimos con la agricultura. Sí, claro. O sea, la agricultura tiene miles de años, pero nosotros nacimos con la agricultura. Todos nacimos viendo vacas. Y vimos las vacas y hoy día, de los temas que nosotros estamos metidos, ponte tú, la huella de carbono. Sí. Producir carne produce 20 o 30 veces más con su generación de carbono que el salmón. Entonces uno dice, a ver, ¿es más sustentable o no? Sí, pero ¿vamos a dejar de producir vacas? No, tampoco. Pero en definitiva, yo creo que tenemos que ir buscando las cosas positivas, hablar de aquellas cosas positivas, las cosas negativas, trabajarlas. Yo como he sido parte de toda la historia del salmón en Chile, he visto efectivamente cuando tenemos bolsas en las playas y ahí hacemos campaña y trabajamos y decimos, aquí hay que trabajar más. ¿Tenemos todavía problemas? Tenemos problemas y tenemos muchas cosas por hacer, pero eso no invalida todo lo que hemos construido. Yo creo que es perfectible y va a ser perfectible y cada año vamos a ir haciendo las cosas mejor. Lo importante es entender de que las empresas que están hoy día, ninguna empresa es una empresa golondrina que venga por un poco tiempo. Ya. Son todas empresas de largo plazo. Porque las inversiones son muy fuertes. Las inversiones son tremendas. O sea, tremendas inversiones para poder tener lo que tenemos. Sí. Y por lo tanto, nadie piensa en dispararse en los pies, ni en arrancarse, ni en perjudicar el medio. Lo que queremos es producir salmones lo más sanamente posible, con el menor impacto posible, lo más sustentable posible en el tiempo, con la mayor colaboración de toda la gente. Pero porque una pregunta, disculpa, Jan, porque el programa yo creo que ha sido demasiado ilustrativo y rápido. Podemos hacerlo por capítulos, yo no tengo ningún problema. ¿Cuántas concesiones para solicitar en la provincia quedan para la salmonicultura? ¿O eso ya se acabó? A ver. Porque ustedes están mirando 11ª, 12ª. A ver, en general, no sé las cifras exactas de la décima, pero quedan general, menos. No, en general hay 1000 y tantas 1400. 1400 concesiones en trámite. No, 1400 concesiones otorgadas. Que era la discusión que tenía Marine Harvest con la Asociación de Salmoneros, que decían que había 1400 concesiones, entonces dividían los 400 y tantas mil toneladas que estaban planteando por 1400 a 300 y tantas toneladas por... Pero se ocupan alrededor de 350. Entonces la ocupación es bastante menor, básicamente porque uno también quiere darle más rotación que la que hemos hablado. Perfecto. Quiere ocupar otro sitio, Y no te olvides de que hay concesiones que fueron otorgadas hace 20 años atrás y que hoy día no son ocupadas por razones distintas. Básicamente porque los tamaños han ido cambiando, la tecnología ha ido cambiando y nos hemos enfrentado a cosas distintas. Cuando yo partí en la isla Lemuy, en la bahía de Ichuac, haciendo salmones. Y la bahía de Ichuac era ideal para producir salmón en ese minuto, para las cantidades de salmones que producía. Ya no. Hoy día no es el centro ideal, se produce, pero no es el centro ideal. Sí. Los centros hoy día tratan de tener mucho más corriente. Lo que pasa es que en ese momento hacíamos las balsas de madera. Acuérdate que las construíamos de madera y las amarrábamos con pedazos de neumático y estábamos todo el día arriba de la jaula para tratar de que no se nos desarmaran, con un martillo, todos los piscicultores, los gerentes, porque en ese momento nos involucrábamos todos mucho en el agua porque había que aprender además. Andábamos todos con un martillo en el bolsillo, digamos, martillando las jaulas para poder mantenerlas. Con una espiga. Pero Ichuac hoy día no es el ideal lugar. No, Entonces, es de agua más abierta hoy día. Hoy día la salmonicultura tiene tecnologías con jaulas metálicas, con mejores fondeos, Sí. con tecnología de cómo diseñar esto de una forma mejor y buscan lugares más expuestos, que tengan por lo tanto mayores corrientes, que tengan mayores profundidades y que permitan producir de una forma mejor de todos los aspectos. Y ojalá protegidas del norte. Ni siquiera, No, ni ni siquiera. siquiera. Hoy día la tecnología te permite producir abierto al norte, sí, incluso es bueno. O sea, los lugares con muchas corrientes son muy favorables porque efectivamente los peces están recibiendo permanentemente agua fresca. Entonces hay menos problemas de oxígeno, hay menos problemas porque... Jan,
no te olvides de que ahora, ayer salió la noticia de que una empresa chilena había entregado las balsas para el primer cultivo oceánico en Japón. O sea, industria chilena exportando balsas para producir productos de acuicultura. No vi qué especie, debe ser bacalao o atún. Pero a ver, en Japón. En Chile tenemos hoy día jaulas para producir en lugares oceánicos. Hay balsas metálicas de cobre, las cuales todavía no están implementadas. Están implementadas. Están hoy día, sí, claro, nosotros el año pasado alimentamos un centro hecho con ese tipo de jaula, a pesar de que no se hizo en un lugar oceánico, porque pretendía probar otro tipo de cosas, porque uno de los grandes problemas que tiene hoy día la industria del salmón son los lobos. Los lobos atacan los centros de cultivo, se suben arriba de la jaula, se meten adentro, matan salmones. Obviamente uno no los puede matar porque están protegidos, entonces tiene que ver cómo sacarlos. Es un tema bastante importante. Son un problema mayor. Y por lo tanto, estas jaulas metálicas tienen la gracia de que no permiten que el lobo ingrese, porque son rígidas, y no rígidas, pero son bastante más firmes que las jaulas que tenemos hoy día. Pero para terminar eso, en el norte hoy día ya está implementado, se está probando con Seriola, jaulas que tienen la capacidad de sumergirse en momentos de temporal y subir cuando hay un problema, y desde tierra poder enviarle el alimento a distancias razonables, 300, 400 metros, poder enviarle el alimento para poder alimentar. Cuando uno piensa en cultivos oceánicos está pensando en la 11ª región más que aquí en la 10ª. Por lo tanto, la pregunta es, el desplazamiento de la industria en términos de cultivo, no de producción, de proceso, digamos, de cultivo, a la 11ª región, ¿va a afectar a la isla, a la provincia, o debido a que la capacidad de proceso en la 11ª región es más bien restringida, esa producción de la 11ª, una parte importante va a derivar a la provincia o a Puerto Montt? Eso es lo que está pasando hoy día, lo que vemos. A ver, la producción por este tema de los barrios, los descansos, los lugares que puede producir y no, la industria se va moviendo entre la 10ª y 11ª región principalmente. Dejemos de lado la 12ª porque tiene sus condiciones especiales. Pero en general la industria se va moviendo entre 10ª y 11ª, 40-60% y después 60-40, dependiendo de los ciclos del año. Por lo tanto, no veo que se vayan a ir mucho de Chiloé. Sí se van a ir de las zonas más cercanas. O sea, uno también, por los mismos temas de que el salmón es sensible, trata de alejarse de los lugares más poblados. Correcto. O sea, no son ideales para el salmón estar cerca de Quillón o estar cerca de Castro, porque efectivamente, no sé si se acuerdan, hace algunos años atrás existían unos cultivos dentro de la vía sí, unos peruanos. Unos peruanos, que eran salmones plata y salmones... Maíz. Salmones Lozano. Pero era muy buen amigo, que era Ricardo Rodríguez en esa época, Seafain, que producían salmones aquí. Y efectivamente, al principio no tuvieron ningún problema, pero a la larga, claro, uno empieza a tener restricciones, mayor mortalidad, y por lo tanto no fue viable el proyecto aquí en la zona. Entonces, y después estaban en Rauco, en la zona de Rauco también habían unos centros que también... pero en el fondo, para decirles que el salmón es un fusible que uno tiene que tenerlo en lugares limpios. Si no está en lugares limpios no se va a poder producir y el negocio no funciona. Entonces, ese fusible, y si uno quiere tener proyecciones a largo plazo, tiene que cuidar el medio ambiente donde se está produciendo, y ese es un enfoque fundamental para la industria. La mano de obra, no la mano de obra, los trabajadores de la industria, no hablemos de mano de obra porque eso es como abstracto, la gente que trabaja en la industria. En este traslado a la 11ª región, donde los centros están más bien aislados, donde la gente no va a dormir a su casa, donde vive en el centro, va a tener que tener un mayor nivel de especialización, va a tener que ser más técnica, va a tener mayor educación. Es lo que está pasando hoy día. Y eso, efectivamente, la gente tiene que tener mayor capacitación, Ahora, son la misma gente que le hemos ido enseñando. En estos años lo que ha pasado es que efectivamente hay profesionales, pero hay mucha gente de los centros de cultivo que partieron como alimentadores, que se ha ido especializando y que nosotros nos hemos preocupado de ir capacitándolo. Y esa gente, yo diría que aquí hay dos cosas, pensando más en el largo plazo. Lo que va a pasar es que vamos a ser cada vez más remotos. Uno de los problemas que tiene Chile es el tema de seguridad. El salmón, lamentablemente, se lo roban.
Sí, creo que Noruega, es una a las empresa. 4 de la tarde se desaparecen los piscicultores y vuelven al día siguiente a las 8 de la mañana en los centros que van. Hay centros que se controlan desde las oficinas en la ciudad. O sea, podríamos tener las oficinas aquí en Castro, alimentando desde Castro los centros de cultivo. Cuando yo estuve produciendo salmones en Magallanes, nosotros teníamos la posibilidad de controlar los alimentadores vía web desde aquí. O sea, yo veía lo que estaba pasando en el centro a través de mi... En ese tiempo el celular la verdad que era el computador, pero porque no teníamos la tecnología que tenemos hoy de los celulares. Pero sí éramos capaces de ver lo que pasaba en el centro, mirábamos los peces, mirábamos las cámaras debajo del agua. O sea, yo podía controlar la alimentación desde cualquier lugar del mundo, lo que pasaba en Magallanes. Yo te diría que va a tender a eso, porque no tienen mucha lógica, no sé en qué plazo, pero no tiene mucha lógica que la gente se mantenga mucho con este sistema de turno. Y eso va a estar asociado o está asociado también a un mayor nivel de sueldo, a propósito de la encuesta del INE que salió hace un par de días. A ver, nosotros siempre nos hemos preocupado de tener gente más capacitada, y la gente más capacitada obviamente es más cara. Que va siendo más cara. A ver, la gente no es más cara por sí. su capacitación, es más cara por su efectividad. La eficiencia de la productividad de la gente es lo que permite tener mejor remuneración. Sí, claro. Y eso es algo que tenemos que entender. Sí, claro. A uno no tiene mejores sueldos en la medida porque sí, sino porque que tenga por más productividad. curso. Y eso es lo que... A ver, en las plantas de proceso la gente lo entiende súper bien. Las plantas de proceso, y en la época que yo trabajaba en las plantas de proceso, y sigue hoy día exactamente igual, el sueldo que se paga es un número. Y después la gran porción del sueldo es variable. Y la gente gana muy buenos sueldos, aquellos que son buenos trabajadores. Sí. Al final, el buen trabajador que es eficiente, que trabaja, que se dedica a lo que le encomendaron, obtiene muy buenos sueldos. Sí, eso pasa en todo el rubro de profesiones. Es como en todas las cosas. Sí. A ver, estimados auditores y televidentes, yo quiero reiterar lo que señalé al inicio. Estamos en el programa Mosaico, que lleva 3 años más o menos en el aire y en las ondas de la televisión a nivel país. Estamos en Canal 45, desde Coyhaique a Concepción. Estamos en Canal 3, RTV, canal local. Y estamos en el consorcio radial Radio Imagen 88.3 en toda la provincia de Chiloé. Yo quiero preguntarle a nuestro entrevistado, que ha sido maravilloso en las explicaciones, muy ameno, que nos diga, porque nos quedan 4 minutos de programa, cuál es la proyección a futuro que ustedes como industria salmonera tienen para la provincia. Porque yo creo que eso le interesa a los auditores y televidentes, saber qué pasa con nuestra industria, ¿cierto?, en los años que vienen. A ver, primero decir que esta es una industria que tiene muy buena proyección. Las empresas vinieron a Chiloé para quedarse, para hacer crecer la isla y crecer como empresa. Es decir, los rayados que hay en las calles y que las salmoneras se vayan, son rayados. Yo creo que va a ser difícil. Me gustaría que esas personas un poco miraran qué es lo que tiene a su alrededor. Te aseguro que cada una de esas personas que raya tiene muy cerca o algún pariente o algún amigo relacionado con la industria, y que yo lo que pretendemos es que esa persona se convenza, y incluso la persona que trabaja en la industria sea capaz de convencerlo a él de que esto es una industria próspera y lo que queremos es el desarrollo de Chiloé. No queremos otra cosa, digamos. Aquí no hay segunda intenciones, no hay intenciones de decir, oye, aquí hay empresarios que tienen cosas ocultas. No, lo que queremos es desarrollar la isla y crecer junto con la isla, porque es una industria que está pensando en el largo plazo. Eso es lo primero. Lo segundo es que la industria no va a crecer a las tasas que vimos. Las tasas de crecimiento van a ser bastante más estables en el mediano plazo. Pero un mayor precio. Por las regulaciones, sí, pero eso va al negocio. Pero eso compensa. Lo que pasa es que la pregunta de la gente, me imagino, es decir, oye, voy a tener más posibilidades de trabajo. Yo diría que siempre va a haber más posibilidades de trabajo, porque van a haber nuevas necesidades de gente con mayor capacitación, y nuevas necesidades de trabajo en función de los periodos de cosecha. Y eso es algo que también hay que tratar de entender, que esta es una industria que tiene una situación basal de actividad, pero que tiene peaks en ciertos periodos del año donde se necesita mayor mano de obra. Y en esos momentos hay que contratar más gente para poder suplir en esos periodos. Hay gente que está en contra de eso, y yo no entiendo por qué, porque al final, si no, no se podría hacer, digamos. Entonces, estamos dejando de tener la posibilidad de que haya gente que trabaje en ciertos periodos cuando hay mayor actividad.
La actividad basal está. Lo importante es entender que hay pics de producción que alguien tiene que cubrirlo. Y por lo tanto, la mejor forma es incorporando nueva gente y dándole la posibilidad a otros que trabajen. Aquí yo creo que no tenemos que ser egoístas y tenemos que dar las flexibilidades correspondientes para que los trabajadores busquen su mejor opción. Y no tener cosas que amarren, porque al final la mejor relación trabajador-empleador es cuando existen libertades. Aquí, la libertad, y en todas las relaciones, en el matrimonio, en el trabajo, en todas las relaciones de largo plazo, la libertad es fundamental. Es la única forma de hacer relaciones estables. ¿Cómo hacemos entonces para ir involucrando de manera más permanente y en mayor volumen de presencia a la industria salmonera en la provincia, que es lo que yo te dije que de algún modo veía yo que faltaba? A ver, yo creo que hoy día la industria está pensando cómo hacer más actividades. Ya ustedes saben que hay un programa de gente que está sin trabajo. Eso es un programa que está haciendo la Asociación de Salmoneros para tratar de reincorporar, capacitar o ver formas de cómo actuar con las personas que perdieron el trabajo. Tenemos la esperanza que ahora en el segundo semestre haya mayor actividad en las plantas de proceso y por lo tanto poder relocalizar a muchas de esas personas. Y yo creo que nosotros tenemos tareas, yo creo que tenemos cosas cómo relacionarnos más con la comunidad para que efectivamente tengamos una mejor relación, una mejor convivencia, porque aquí al final lo que encontramos es que nosotros estamos ocupando, o la industria del salmón está ocupando un pedazo de mar que de una u otra forma nos pertenece a todos. Sí. Y en eso hay que entender que efectivamente nos pertenece a todos. Hay empresas que tuvieron en un momento la visión para poder solicitar esas concesiones, pero tenemos que aprender a convivir. Y en esa aprender a convivir yo creo que hay mucho trabajo de conversar. El diálogo es lo único que nos va a permitir acercarnos y proyectar esto en el mediano y largo plazo. Yo creo que todos los que vivimos en la provincia y que de algún modo tienen relación con la salmonicultura o derechamente con el turismo que beneficia a través de esta industria la llegada de mucha gente, ¿no es cierto?, todos los años y todos los días del año, quiere que seamos buenos vecinos, buenos aliados. Yo creo que es la mejor estrategia para poder mantenerse en el tiempo estable y tranquilo en el fondo, porque cuando la industria en un país está tranquila, progresa también. Cuando la isla en general está tranquila, teniendo una isla tranquila la gente se siente cómoda. Esto es una isla súper segura, entonces siendo segura al turista le gusta. Sí. Y lo que pasa es que junto con el turismo tenemos que tratar de ver cómo asociarlos con la industria, cómo hacer que cuando vengan a Chiloé se sientan identificados con los milcaos, los chapaleles, los curantos, y también los mitilios. Y a mí me gustan los mitilios y los salmones. Yo creo que hay acuicultura, hay mucha acuicultura que se puede seguir usando. Hemos conversado en otras oportunidades con respecto al uso del borde costero para sembrar almeja, para sembrar otras algas, para ver cómo hacer que el turista sienta que esta es una isla de acuicultura, y no solo las bellezas que tiene, sino que es capaz de entregar una gastronomía amplia con productos nuevos y además con que sea en una armonía, digamos. Yo creo que es fundamental. Y que todos defendamos y que esto. Todos defendamos. Si en la medida que nosotros defendemos sienten que aquí hay orgullo, que hay prosperidad y que hay una pertenencia, una solidez frente al futuro. Bien, pues, estimados auditores y televidentes, son las 20:03 del día miércoles 17 de agosto. Marcelo, usted ha hablado poco hoy día. Sí, que no me han dejado. Y eso no es malo, ¿eh? Agradecer a nuestro invitado, gracias Jan por tu visita, y a nuestros auditores para retomar el inicio del programa, que a pesar de que me habían resfriado habiéndome vacunado, vayan al consultorio a vacunarse para evitar estar como yo. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Bueno, amigo Jan, tiene los micrófonos de la radio Imagen 88.3 en toda la provincia, de los canales 45 y Canal 3 local, para despedirse, para darnos la esperanza del futuro, para hablar de la salmonicultura y todo lo que ha entregado a la provincia de Chiloé. Muchas gracias a usted, gracias a los auditores y televidentes. Yo creo que tenemos un tremendo futuro, tenemos muchas cosas por hacer en conjunto, tenemos mucho por construir. Yo soy un aliado de la isla y soy un aliado a construir cosas. Cuando uno ya se siente chilote y lleva muchos años en esta isla, le tiene un cariño, como decía al principio, tengo muy buenos amigos y tengo vinculaciones con la isla de Chiloé que me obligan a ayudar a que esto prospere.
Así que estoy disponible a ustedes cuando sea necesario y muchas gracias por la oportunidad de tener un minuto para explicar esta industria que es bastante compleja. Muy bien, muchas gracias, Jan. Estimados auditores y televidentes, Mosaico ha cumplido socialmente con el objetivo para el cual fue hace mucho tiempo ya, ¿no es cierto?, comillas, lanzado al aire y posteriormente a la televisión. Creemos que el aporte que pretendemos entregar sirve socialmente para que la gente tenga una opinión fundada respecto a los temas que nos afectan a todos como provincia de Chiloé. Si hemos logrado eso, hemos cumplido el objetivo. Así que agradezco a ustedes, televidentes y auditores, la audiencia y la revisión permanente de los programas en televisión, porque sé que así es. Esto se transmite en diferido los días jueves por canal local, y el canal 45 me parece que los días sábados. Bueno, si ustedes están pendientes del programa, véanlo, síganlo en canal 45 y canal 3 local. Buenas tardes. De igual